Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton, en el cual hoy quiero hacerles una comparativa entre Blue Beetle y Spider-Man, pero no me estoy refiriendo a sus versiones en papel, en los cómics, no. Hoy quiero compararles las últimas producciones, las últimas películas que se hicieron de ambos personajes. Estoy hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela animada de Miles Morales, y bueno, la única película hecha hasta el momento basada en el personaje de Blue Beetle. Estamos hablando, como ya sabemos, de la versión de Jaime Reyes, no la de Ted Kord. Pero tampoco voy a comparar todas las películas en su totalidad. De ambas películas hay un aspecto que tienen en común que me interesó mucho y me da lugar a explayarme sobre algunas ideas que tengo del desarrollo de personajes. Pero como ya saben, esta es solo mi opinión, no es que importe más que la de ustedes. A mí me interesa muchísimo que me escriban en los comentarios qué opinan ustedes, que estén en desacuerdo conmigo y sigamos charlando por ahí. Así que, como ya les dije, no es que vaya a comparar los aspectos técnicos de ambas películas, porque como ya saben, una es animada, la otra es live action, nada que ver. Sino que hay un aspecto en ambas películas que encontré que tienen en común y me interesa explorarlo. Porque para mí, si hay algo que se hizo evidente en estas películas, es que al igual que en los cómics, se le dio en ambos casos mucho lugar y mucha importancia a las familias de ambos protagonistas. Y es justamente en esa manera en que te muestran esas relaciones de los protagonistas con sus familias que me dan pie para hablar justamente de desarrollo de personajes y de cómo es la calidad de una película cuando el equipo de producción está apasionado, está con ganas de hacer las cosas de una manera revolucionaria, de una manera personal al menos, no necesariamente revolucionaria, ¿no? Tratando de dar lo mejor de sí, y cómo una película de estudio controlada no por el director, o sea, no por los artistas, sino por los productores del estudio, y entonces nos dan como resultado una película que está toda bien hecha desde lo técnico, pero no tiene ningún tipo de alma. Y evidentemente a mí me sale más fácil quejarme que hablar bien, porque ya entre la reseña anterior de la crisis de Marvel y esta reseña me estoy dando cuenta de que me dan más ganas de hablar de Blue Beetle, porque simplemente, seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, la película de Spider-Man es una puta maravilla. Igual si aparece alguien que me dice que las películas de Miles Morales no les gustaron, me encantaría escuchar sus argumentos, que me los puedan escribir en los comentarios, porque sería fascinante. De verdad lo digo, porque me gusta siempre escuchar las opiniones de la gente que justamente por opinar diferente a mí me resultan más interesantes que la gente que puede opinar lo mismo que yo. Pero bueno, en principio, hablando un poco de Blue Beetle, podemos decir que una buena idea que para mí originalmente hubiera estado de acuerdo en lo teórico, digamos, una manera de distanciar un poco al personaje de Blue Beetle del de Spider-Man es involucrar muchísimo a la familia de Jorge Reyes en la historia, llevándolo para mí al punto del absurdo, de manera tal que no me gustó tanto, que un superhéroe tener que irse a luchar contra los villanos, a vivir sus aventuras, acompañado de su familia, que de repente aprenden a manejar una nave en 30 segundos, que de repente toman las armas y van a la pelea, y hasta por momentos son más heroicos que Reyes en sí. Ya sé, estoy analizando la película de Blue Beetle, tomándomela muy en serio y hablando de si eso es realista o no. Y las películas de superhéroes pretenden ser divertidas y no realistas, pero hay un momento en que cuando llevan esa regla demasiado lejos, a mí me pierden. Y digo esto aun cuando el personaje de la abuela de Jorge Reyes por momentos me hizo reír. Ya era por supuesto muy absurdo todo lo presentado con este personaje, el personaje de la abuela, pero bueno, la verdad es que el carisma de la actriz me sacó sonrisas. Pero creo que hasta eso sería uno de los pocos puntos positivos de la película. Porque si les resumo mi opinión de cómo fue el desarrollo de personajes, puntualmente hablando de la familia, ¿no? Ni me meto en el personaje de Susan Sarandon, que es un villano totalmente cliché y tiene cero desarrollo. O no me acuerdo el guardaespaldas de Susan Sarandon qué nombre tenía, pero ahí trataron, más evidente, peor aún, trataron de meterle un desarrollo de personajes. Al tipo le metieron un background, evoluciona en sus pensamientos, cambia de postura, eso es desarrollo de personajes, pero malísimo, totalmente forzado. Básicamente ves un psicópata asesino sin alma y de repente tiene corazón. O sea, no apuntaron a ningún lado con este personaje. Simplemente quisieron lograr situaciones dramáticas forzadas, que por ende no generan ningún tipo de empatía. Pero volviendo a la familia de... Perdón, le estuve diciendo Jorge Reyes todo el video, me acabo de acordar, es Jaime Reyes, sepan disculpar.
Jaime Reyes, obviamente ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, volviendo a la familia de Jaime Reyes, si tengo que resumir lo que pienso del desarrollo de estos personajes, es en que ninguno de los personajes logran importarme demasiado. Nosotros hemos visto en muchísimas películas con este tipo de fórmulas que siempre, cuando hay un grupo de personajes, hay uno de los personajes que viene a ser el alivio cómico. Bueno, en esta manera de interactuar de las familias, casi todos son el alivio cómico, sobre todo el personaje del tío, que es un personaje un poco irritante, que lo ponen a gritar todo el tiempo. Porque otra cosa que me molestó mucho de la película, me da la sensación de que todos los personajes mexicanos de la película pretenden ser el cliché desde el punto de vista estadounidense de lo que es un mexicano. Y encima, hasta miren a dónde lo voy a llevar, me da la sensación de que con los mexicanos en esta película hacen discriminación positiva, pero discriminación al fin. Porque si bien contrataron a un director mexicano, actores casi todos mexicanos, por fin podemos ver actores latinoamericanos que cuando tienen que hablar en español, verdaderamente hablan español. Eso ya es pedir mucho y por fin en esta película lo hacen. Pero no nos engañemos, en esta película obviamente contrataron a un montón de crew mexicanos justamente para poder decir esta película queremos que la vengan a ver los mexicanos, pero el estudio es estadounidense y los jefazos son estadounidenses. O, mejor dicho, es una empresa estadounidense, porque muchos de los productores de Hollywood son extranjeros, pero bueno, no importa. Estamos hablando de la mentalidad. Entonces, con Blue Beetle para mí caen en la misma que cuando en esa película de X-Men hicieron que Magneto vaya a la Patagonia y de nombre le pusieron Villa Gesell. Es como que hablan de lo que no conocen y no les interesa conocer. Ellos no conocen demasiado de la cultura mexicana. Entonces llaman a un director mexicano y le piden simplemente que se la pase haciendo fanservice. En esta película todo lo que comen tiene que ser muy mexicano, pero ni siquiera la verdadera mexicanidad que podemos ver en las películas de Cuarón. O sea, mostrarnos la vida cotidiana de México. No, nos muestran la México que aquellos que nunca fuimos a México sabemos que existe el Chapulín Colorado, sabemos que comen tacos. Para mí que hablar de que los mexicanos usan sombrero, duermen la siesta y comen tacos es un reduccionismo irrespetuoso. Y para mí en esta película no tuvieron intención de hacerlo, pero para mí llegan a eso. Y entonces por eso hace un rato les hablaba de que es discriminación positiva, porque como en esta película querían que todos los mexicanos y todos los latinoamericanos fuéramos a verla, ningún mexicano podía ser mal tipo. Todos tenían que ser tremendamente romantizados. Llegando al punto de mi hartazgo con el personaje del papá de Jaime Reyes, donde todo el tiempo tiene que estar con una sonrisa de santurrón, todo el tiempo tiene que estar dando consejos profundos y está totalmente construido de una manera totalmente empalagosa, simplemente para que nos caiga bien. Sin ofrecer a ninguno de los personajes ningún tipo de tridimensionalidad, ese término que me han escuchado hablar también en el video anterior de Marvel. Que bueno, yo no voy a dejarles el video acá arriba para que se distraigan y se vayan, sino que lo voy a poner al final de este video por si no lo vieron y lo quieren ver. Cuando hablo de tridimensionalidad, estoy hablando de que los seres humanos, obviamente que les voy a explicar a ustedes que es un ser humano, qué estúpido, pero bueno, síganme porque quiero explayarme. Los seres humanos somos seres complejos con un espectro emocional muy amplio, entonces tenemos tanta capacidad para hacer el bien como para hacer el mal, aunque sean las pequeñas cosas me refiero. Pero todo aquel que consideremos buena persona, amigos nuestros, gente de nuestra propia familia, tiene aspectos negativos, nosotros mismos, todos. Podemos de repente tener una actitud egoísta, algo que haga que el personaje sea más interesante. Entonces, para ir cerrando de tanta queja, voy a empezar a hablar de la película de Spider-Man para poder decir cosas lindas. Pero para mí el tratamiento que tuvieron con los personajes de Blue Beetle, con la familia de Jaime Reyes, pareciera que fuera una película hecha por estadounidenses para lavar culpas de cómo los discriminaron negativamente durante todos estos siglos. Y entonces están toda la película gritando, miren qué maravillosos son los mexicanos. ¿Ven que los mexicanos en realidad son buena gente? Entonces a mí me indignaba, ¿entendés? En vez de sentir, ay, qué lindo homenaje al pueblo mexicano. Porque ya saben lo que opino respecto al fanservice. El fanservice funciona. Es imposible, por más que yo deteste el fanservice, cuando de repente aparece el Chapulín o cuando menciona a Thalía, me saca una sonrisa, claro, pero si no profundizan en ninguno de los otros aspectos importantes de la película y se quedan con sacarte sonrisitas porque, uy, mirá, nombraron a Thalía, y bueno, se ve que muchas ganas de hacer la película no tenían. Y ojo, para mí no puedo responsabilizar al director de la película, porque estoy convencido,
sin saberlo, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas, estoy convencido de que el estudio no le debe haber permitido tomar la más mínima decisión al director. Sus actores, dentro de todo, todos carismáticos, pero el tipo de diálogos que tenían que decir, la manera en que les pedían que los digan, hicieron que ninguno de sus roles fuera memorable. E incluso hablando de darles profundidad, de mostrar un poco aspectos negativos de los personajes, Jaime Reyes es un santurrón, lo cual subraya esto que les vengo diciendo. Parecía que no se animan a demostrar ningún aspecto negativo, no de los mexicanos, porque esta película no los representa, pero no muestra ningún aspecto negativo de Jaime. Tony Stark no es un tipo perfecto. Tony Stark es un tipo que por su arrogancia creó a Ultron. Steve Rogers es un santo básicamente, pero por sus ideales se terminó cagando a piñas con Iron Man. A eso me refiero con que los personajes pueden ser complejos y por ende mucho más interesantes. Pero aparte, en Blue Beetle, y ahora sí arranco a hablar de Spider-Man, en Blue Beetle tenemos la escena del padre que da los consejos perfectos, que es súper dulce, que todo el tiempo vivió en la pobreza, que aparte para los parámetros de Latinoamérica te los muestran quejándose de que viven en la pobreza, pero la casa en la que vivían era espectacular, la ciudad en la que vivían totalmente idealizada también, te estaban mostrando Miami básicamente. Sin embargo, el discurso santurrón del padre aconsejando a su hijo, tipo la escena del Rey León, es totalmente empalagosa, no dice nada interesante. Ese personaje lo diseñaron para que muera y a alguien se le caiga una lágrima, y estoy seguro que no pasó en ningún momento. Y entonces, ahora sí, digamos cosas lindas, tenemos la contrapartida, el desarrollo de la familia de Miles Morales, donde hasta si quisiera quejarme de esta película, podría decir, cayeron en el cliché del protagonista adolescente en conflictos con sus padres porque sus padres no lo comprenden. Lo vimos 1.000.000 de veces, en el 99% de los casos. Esa dinámica de personajes a mí me aburrió muchísimo en las otras películas por dos motivos. Uno, porque ya ha sido repetido hasta el hartazgo y, de nuevo, cuando no desarrollan bien a los personajes caen en lugares comunes sin los realizadores de las películas entender verdaderamente el conflicto que pretenden desarrollar en sus películas. Y el otro motivo, sencillamente, que hace muchos años que yo ya no soy adolescente y me cuesta un poco más empatizar con los protagonistas adolescentes y hasta termino poniéndome del lado y entendiendo un poco más a los padres. Pero esta película está tan bien desarrollada, y por eso hablo del cariño que tuvieron los realizadores por sus personajes, los respetan y hasta seguramente los deben haber querido tanto, que los escribieron muy bien. El conflicto entre padres e hijo está muy bien mostrado, sin diálogos cliché. Las actuaciones de voz de los actores está tan bien logrado que generan absoluta empatía, y eso que ellos contaban con la desventaja, que al final no fue tal, de no poder poner sus cuerpos. Porque claro, hasta este extremo estoy llegando, estoy comparando actuaciones de una película animada versus la película live action. Y las actuaciones fueron tan buenas, tan bien dirigidas evidentemente, tan bien actuadas por supuesto en consecuencia, que les voy a mostrar esta pequeña escena donde conversan madre e hijo. Y la preocupación de la madre es totalmente comprensible y legítima. No está ahí para simplemente que el personaje protagónico sienta un conflicto X y se vaya de su casa y punto. Sino que hay una preocupación muy bien manifestada por la madre, no de manera irrespetuosa. Y miren este pedacito de esta escena donde podemos percibir perfectamente cómo se quiebra la voz de la actriz cuando dice esta línea. Wherever you go from here, you have to promise to take care of that little boy for me. Make sure he never forgets where he came from. ¿Vieron? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en consecuencia? Una interacción familiar que es totalmente contraria a la de la película de Blue Beetle, que a pesar de tratarse de una familia numerosa, la familia de Blue Beetle, todos se llevan bárbaro y se bancan en todo, se apoyan en todo el tiempo. La familia de Blue Beetle me parece una familia empalagosa, que no me genera ningún tipo de empatía y hasta me genera todo lo contrario. Y en el caso de Spider-Man, uno se encariña muchísimo con los padres, tanto como con Miles Morales. Es más, voy a abrir una paréntesis, voy a cambiar un poquito de tema y les voy a hablar de otra película, porque esta mañana vi un video de Te lo resumo así nomás, donde hacía la comparativa entre la original de Total Recall, que nosotros en Latinoamérica la conocimos como El Vengador del Futuro, versus la remake de la misma película Total Recall. Pueden ir a Te lo resumo así nomás y ver el video y escuchar las opiniones de Jorge Pinarello, por supuesto, pero lo que quiero decir es que esas películas también funcionan como un perfecto ejemplo de cómo cuando Paul Verhoeven estaba desarrollando la original Total Recall, el tipo estaba poniendo toda su libido en esa película. Realmente estaba tratando de hacer otra película más de ciencia ficción, pero a su manera, con sus toques.
Lo mismo podemos decir del Quinto Elemento de Luc Besson. Hacían películas de género, pero eran artistas y cada uno metía su onda. Y vos me podés decir, ¿pero una película de Schwarzenegger? ¿Arte? ¿Me estás jodiendo? Recuerden la icónica escena donde el personaje de Schwarzenegger está disfrazado de señora gorda y se le abre esa máscara mecánica y sale la cara de él. Y si no, otra escena de esa misma película, en la que Schwarzenegger y su novia están en Marte, sin oxígeno, a punto de explotar sus cabezas con los ojos saltones. Díganme si eso no es arte. En cambio, la remake respeta varias de las cosas, pero no estaba hecha por un artista, no estaba hecha por un autor que sentía que esa película le pertenecía. Y como consecuencia, la remake de Total Recall es una película totalmente olvidable. De hecho, yo la vi y no la recuerdo. Es, de nuevo, otra de esas películas que están todas bien hechas y sin embargo vos decís, ¿y por qué no me gustó? Si me pongo objetivamente a pensar en Blue Beetle, todos vimos en el tráiler el momento ese en que Blue Beetle justamente hace esos movimientos samurái con la espada y la verdad es que se me movió un poquitito, la verdad que estuvo buenísima, sí. Si todo en Blue Beetle desde lo técnico estaba bien hecho, ¿por qué no me gusta la película? Y la respuesta parece sencilla. Las películas, más allá de lo técnico, necesitan tener alma. Para que tengan alma, necesita artistas detrás. Ahora, eso suena fácil, pero evidentemente cada vez a las producciones de Hollywood les está costando más lograrlo.